Transforma las heridas de tu infancia. Capítulo 7. Injusticia. La injusticia es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son pobreza, niños, abuso, animales, discapacitados, ancianos e incluso la naturaleza. Todos los ámbitos donde hay desprotección y desventaja son áreas donde la persona que ha sido marcada por la herida de la injusticia tiende a defender y pelear por justicia. En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante la autoridad abusiva o una realidad injusta. Por ejemplo, si tu hermano nació discapacitado y sin el derecho de ser sano, o la pobreza en la que crecieron tus padres, o el abuso de tu padre autoritario, todas estas experiencias de importancia pueden crear un dolor de injusticia que te acompañe siempre. La injusticia se da en posiciones padre-niño, jefe-empleado, gobierno-ciudadano. Son posiciones de autoridad-subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, autoritaria, violenta y se vive en estado de subordinación. Es un dolor que marca la vida de una persona y hace que su visión de autoridad se tergiverse para aborrecer a la autoridad o convertirse en una misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad, falta de respeto, etc. Carece de todo esto. Despierta la herida de injusticia de un niño que necesita reconocimiento. Es una manera de ignorarlo y rechazarlo. Y lo opuesto, tener más de lo que se cree merecer o lo que otros tienen. También despierta ese sentimiento de injusticia. No solo no tener, sino tener sin mérito puede desarrollar esa herida. Cuando un niño vive el dolor de la injusticia, en paralelo experimenta un rechazo a la realidad, a la autoridad, al abuso, a las realidades injustas. Por eso, muchas personas que tienen la herida de la injusticia también llevan la del rechazo. Ambas, rechazo e injusticia, son relacionadas por el progenitor del mismo sexo. Vivir las heridas de la infancia es como estar en una infancia robada, donde no se tiene el derecho de ser niño. Tenerlo es poseer la libertad de ser, aprender, explorar, jugar, ser tú mismo, divertirte, crear, equivocarte, experimentar, ensuciarte, reír y disfrutar. Ser niño es una etapa fundamental en la que se aprende a disfrutar la vida. Después vendrán procesos de madurez, en los que se asumirán otras actitudes y responsabilidades. Pero la memoria de esa infancia feliz permite ir hacia allá cuando la vida adulta nos lo indica y queremos ser libres. El ambiente en que crece una persona herida e injusticia es rígido, duro, severo y muy autoritario. Ambos padres, o algunos de ellos, son perfeccionistas y perseguidores de error. Cuando eres niño, la aceptación de tus padres es básica. Empiezas a tener actitudes adultas, ya que observas que cuando no te equivocas y lo haces bien, ellos te aprueban. Entonces, encuentras una forma de complacer sacrificando tu espontaneidad. Un padre con herida de injusticia no te da derecho a equivocarte. Se siente realizado con hijos adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores. Esto es muy difícil, ya que un niño no está listo para la vida adulta. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarse. No ve que aprende de modo razonable a su edad. La herida de injusticia se permite por sistema. Un padre con esta herida no permitirá a sus hijos equivocarse, como él lo vivió. Será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño, de acuerdo con su experiencia. Las personas con heridas de injusticia son muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas, posiciones polarizadas, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Suelen estar en los extremos, le cuesta mucho adaptarse, ser flexibles y espontáneos. Por ejemplo, un rígido es incapaz de llegar a una fiesta porque no había estacionamiento. Le cuesta resolverlo de otra forma
y de todas formas las posibilidades para estacionar su auto en otro lugar, sus procesos son tan rígidos que no pueden ver más allá y adaptarse. Como desde niños aprenden a ser muy adultos, tienen un niño preso en su interior. Es como si hubieran aprendido a controlar a su niño encerrándolo bajo llave en una parte de su interior. Por eso son personas muy controladas, sobre todo en las emociones. Suelen desconectarse de sus emociones porque no saben cómo lidiar con ellas, le estorban. Aunque son muy sensibles, no se permiten las emociones. Por ello, también tienen un cuerpo rígido que atrapa lo que sienten. Son personas que andan con las nalgas apretadas por la vida, o sea, constriñendo emocionalmente. Son perseguidores consigo mismos, perfeccionistas, exitosos laborales, son buenos académicos, directores, científicos, todo lo que exija. Perfección, precisión, racionalidad. Será trabajo apropiado para ellos. Dan la impresión de estar bajo control. Les encantan los retos y las metas. Son críticos empedernidos. Les gusta competir, medirse con otros, que es otra manera de ser injustos consigo, pues no pueden ver que alguien sea mejor que algo. Eso les hace sentir en desventaja y se hacen más perseguidores. Estas personas aprendieron que si son perfectas son mejores que los demás. Tienen autoridad sobre otros, derecho a decir cómo deben ser las personas. Son más buenas que el resto, y esto les otorga el palo para eleccionar, dirigir, descalificar y criticar. Muchos entrenadores liberales, espirituales y terapeutas son personas con esta herida. Todos parecen perfectos, correctos, hacen el bien, son ordenados, se proponen metas y las cumplen, son morales, tienen un alto sentido del deber y del bien, pero no disfrutan la vida. Para ellos, todo es ganar control de la vida. Son perfectos, con hábitos castrantes, que no le permiten equivocarse y aceptar su humildad imperfecta. Piensan que el crecimiento es ganar control sobre nosotros, ser perfectos, justos y buenos sin contemplar si en verdad yo los necesito, si ese control es para mi felicidad. El error más grande de la persona con esta herida es la injusticia autoimpuesta, esa incapacidad de darse el derecho a equivocarse, de ser libre, sentir o ser siempre bueno. La incapacita por la felicidad. Cabe destacar que es muy raro que una persona con esta herida busque ayuda porque en lo general siente que es perfecta y todo lo puede hacer sola. Una paciente vivía en soledad y vacío tan desconcertantes que tuvo que ir a terapia. Ella decía: tengo todo, la gente me aprecia, tengo trabajo, mis hijos son buenos, no tengo problema de ningún tipo, pero no soy feliz. ¿Por qué siento como si no pudiera apreciar lo que tengo, que ante los ojos de cualquiera es perfecto? Eso pasa cuando desconectamos al niño, al sentir, hacemos todo lo correcto sin percibir la alegría de vivirlo. Como mencioné, es difícil que esas personas busquen ayuda, pero cuando acuden a terapia, primero ponen a prueba al terapeuta. Necesitan saber si es un experto en la materia y tiene autoridad para decirle qué les pasa. Una vez que se pasa la prueba, son pacientes muy abiertos y amorosos. Les gusta sentir el afecto del terapeuta. La terapia con una persona con estas heridas no debe incluir nuevos deberes y críticas de su comportamiento. No debe ser directiva. Están acostumbrados a retos y a hacer lo que se propone, pero eso no los sanará. Solo una nueva relación de afecto, aceptación y reconocimiento de sus necesidades los aliviará. Una persona con herida de injusticia muy fuerte puede controlarse por muchos años, ser casi perfecta en todo, domina sus necesidades y emociones por años, pero llega un momento que la liga del control se rompe y pierden el dominio de todo. Esto puede ser en algún momento de su vida o una etapa que dura años. Por ejemplo, si en este momento de su vida son personas súper disciplinadas en cuanto a comida, ejercicio, compras, alcohol, etc., de pronto se les escapa el niño interno. Tienen actitudes compulsivas, pierden el control. Pueden comer muchísimo o abusar del alcohol, o irse de compras, y cuando regresa el control, sienten mucha culpa y vergüenza. Piensan que fue inadecuado y no quieren que nadie sepa. Cuando la liga de una etapa más larga de su vida se rompe, actúan fuera de sí.
Por ejemplo, si nunca se daban el derecho a llorar, ahora no pueden parar. Si nunca se enfermaban, se enferman de todo. Son momentos en los que no es posible controlar todo lo que está energéticamente atrapado y se desborda. La cantidad de energía que se emplea para el automangue es mucha y, como todo, tiene un límite. Las necesidades no resueltas se salen de control. Es una etapa muy complicada para la persona que solía tener un gran dominio de sí, porque todo lo no permitido se manifiesta con mucha fuerza. Recuerdo el caso de un paciente que cuando era niña tuvo una madre muy exigente. Ella era morena y toda su familia era blanca, lo cual le hizo sentir que debía ser muy buena estudiante y exitosa para compensar que no era bonita como toda su familia. Era exitosísima en todo lo que hacía, súper mental, competitiva, dedicada a las finanzas internacionales, toda un aseo imparable. Cuando inició terapia conmigo, vivía un momento crítico, no paraba de llorar, se enfermaba de todo, era tan vulnerable como jamás se lo permitió. Era la cosa más desconcertante que ella y todos, pero ante todo, ella simplemente no sentía, no necesitaba. Esto la llevó a un proceso de aceptación de su yo vulnerable, a un trabajo con la herida de injusticia que llevó a su niña al destierro y ahora debía rescatarla y ganar control desde la confianza, el amor y el respeto por sus necesidades. Cuando la liga se rompe, es un momento de quiebre muy fuerte. La acostumbrada a pelear, a enojarse con la imperfección, a resistirse a la vulnerabilidad, surge persiguiendo y enojándose contigo. Lidiar con Doña Perfecta interna y dejar de perseguir lo más difícil. Es importante no llegar a un punto de quiebre. Esto puede manifestarse por medio de depresiones o enfermedades graves. Son momentos donde ya no hay para dónde hacerse, lo negado se manifiesta. Personalidad herida de injusticia, características físicas. Cuerpo perfecto, no tiene grandes caderas, ni es desproporcionado, es equilibrado y delgado. Suelen tener un cuerpo bonito, estructura rígida, cuello tenso, espalda recta. Es un cuerpo disciplinado o atlético, o simplemente delgado y bien proporcionado. Emocionales. Vive en tensión por el nivel de perfección que se exige. Esto lo pone siempre a la defensiva. Su clásica reacción es el ataque. Suele estar enojado y sentir mucha ira con lo injusto que es todo. Le molesta a la gente floja, desordenada, lenta, incapaz, gorda, infantil, libre. Siente que es injusto que haya gente así, cuando él o ella se parten el lomo todos los días para alcanzar la perfección. Puede sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Por ejemplo, el abuelo que fue fraudulento y del que todos se sienten avergonzados y buscan mostrar que son diferentes a él, siendo perfeccionistas y rectos. Es una herida de humillación oculta como injusticia. En este caso, en el cuerpo obeso de humillación, siempre tiene que cuidarse mucho para no subir de peso. Son emocionalmente muy sensibles, le gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza, se conmueven con facilidad y si lo permiten sus emociones, pueden ser un gran camino de sanación. Son expertos en contener, evitando así la posibilidad de crecer con base de ellas. Vive mucho desde la culpa, cuando no hace lo correcto, se siente injusto, se compra algo muy caro o cuando sale de vacaciones sin estar muerto de cansancio. Entonces se cerciora de irse de vacaciones después de un periodo de trabajo arduo y de comprarse algo después de haberse esforzado mucho. Merecer es muy importante. No llevará alimento a la boca si no se siente que lo ha desquitado. Le atraen las situaciones injustas, está muy enojado con la imperfección de la vida. Puede ser un participante activo de causales nobles, como rescate de animales abandonados, Greenpeace o doctrinar en alguna comunidad. Es muy neurótico, todo el tiempo se queja y se siente una autoridad moral en todo. Pelea con la vida y se dice, yo estoy bien y los demás están mal, entonces debo cambiarlos a todos. Es un perseguidor de todo a su alrededor. La perfección, el orden y lo bueno lo hace poco humano. Cuando están desvinculados de lo que sienten y muy centrados en la perfección,
en sus metas, en demostrar, pueden hacer sentir a las personas que los quieren muy solas. No saben mirar las necesidades, ser empáticas y afectuosas. Se convierten en mujeres o hombres de piedra, que no dan afecto y hacen sentir el síndrome del mueble. Te uso, pero no te veo. El placer, la alegría, el disfrute son fundamentales en su vida. Si todo se centra en el deber, en intentar ser perfectos, exigirse demasiado, su herida aumentará y quedará atrapado sin recuperar el verdadero yo. Única manera de sentir que todo lo que ha hecho en verdad lo hace feliz y que la vida se disfruta, no se padece. Las personas que integran a su yo vulnerable, a sus necesidades afectivas, se hacen muy cálidas, empáticas, generan mucha confianza, por momentos son libres y espontáneas, se dan el permiso de sacar ese yo infantil que tan bien les hace y salir de la adultez que asfixia. Creencias. Todo se gana, nada se regala. Esta vida es para esforzarse y punto. Hay deberes que cumplir. Esta persona cree que debe ser mejor que los demás y si alguien lo supera, se considera malo o inferior. Sentir placer y soltarse a esa experiencia es poco serio. Es cuestión de mentes débiles. No corresponde a su nivel evolutivo o simplemente no nació para eso. Cree que debe leccionar a los demás. Tiene muchas creencias que no se cuestiona. Podría ser un fanático religioso o un moralista rígido. Muchos religiosos, curas, militares, tienen esta herida y son atraídos por los ideales de la religión o el misticismo. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes que reflejan esta herida a su rigidez, niegan sus necesidades, su autocontención, podría ser la causa de sus desviaciones sexuales. Todo lo reprimido sale pervertido. Estos son casos extremos. En realidad, la persona que está herida se esfuerza por ser buena, hacer lo correcto, ser aceptada y respetada. Son personas que promueven el bien y se comprometen a hacer lo correcto. Todo parece perfecto. El problema es la automutilación de sus necesidades para lograr una perfección que no existe en la vida. Tareas de desarrollo inconclusas. Andrea tuvo que salir de su casa a los 14 años, harta de la violencia, la pobreza y la falta de respeto que vivía con sus padres, quienes le exigían dejar la escuela para encargarse de sus 3 hermanos y limpiar la casa. Ella quería estudiar. Estaba cansada de ser la mamá de sus hermanos desde que era chica. Era la mayor. Trabajó y estudió todo el tiempo. Buscó rentar un cuarto y arreglárselas solas para salir adelante. Terminó la universidad. Ahora tiene un buen trabajo. Encontró un hombre que la quiere y se casó. Sin embargo, nunca pudo tener hijos. Hoy tiene la vida que jamás imaginó, llena de tranquilidad en todos los niveles, pero no sabe disfrutar nada. Siempre está de malas. Su esposo se ausenta por no escuchar sus quejas y enojos. Ella se impacienta. Por ejemplo, cuando espera al doctor o en un restaurante, siente que le dan un trato injusto. Vive a la defensiva, se pelea en todos lados exigiendo que las cosas sean como ella las desea. Las personas le tienen miedo y se alejan de ella, incluso Juan, su marido, que la quiere tanto, porque le desespera su mal carácter y su incapacidad de disfrutar lo que tiene. Físicamente es muy guapa, delgada, elegante, inteligente, ha logrado muchas cosas, pero no sabe estar en paz ni disfruta. Todo el tiempo está peleada con la vida. La historia de trabajo tan dura y todas las circunstancias que pasó la pusieron a la defensiva y llena de enojo. Andrea tiene que reconciliarse con la vida, con sus padres, con la niña que fue. No le permitieron el derecho de disfrutar, de ser niña, de crecer y madurar a su tiempo. Hoy, un camino de sanación para Andrea es ser su propia madre, contemplar esos ciclos pendientes donde se dé la oportunidad de vivir en el aquí y el ahora. Una experiencia de vida más tranquila, con menos deberes y quehaceres. Dejarse exigir todo el tiempo y estar a la defensiva es un proceso complejo. Desaprender es difícil, pero el camino se disfruta día a día. No necesitas ser otra para sentirte bien. En el momento en que te das cuenta de que eliges diferente y lo haces, tu actitud cambia de inmediato. Nos cuesta mantenernos, construir victorias. Caemos en la inercia, se nos olvida,
nos despejamos y no aceptamos la determinación de que ese es el mejor camino para estar bien. Hay beneficios en nuestros vicios. Por ejemplo, cuando Andrea se altera, siente que la respetan y tiene poder sobre otros. Eso es un beneficio oculto. Por un lado, ya no quiere comportarse agresiva, ya no lo necesita, pero por otro, le da el poder que la hace sentir segura. Es importante observar los beneficios de los vicios y entender que no necesita inspirarse ese respeto. Es más malo que bueno, porque sigue alimentando un vicio que afecta su vida. Nuestros comportamientos tienen beneficios. Son modos de actuar que nos reditúan en algún sentido. Tenemos que darnos cuenta de cuál es el veneno oculto y cómo eso podría darme un mejor comportamiento si todavía lo necesito. Quizás cuando era niña o joven lo necesitaba, pero como adulta ya no, y puedo tenerlo de manera menos dañina para mí. Lo que nos fue negado es un derecho a crecer en justicia, y justicia es lo que le dan a lo que corresponde a una niña: atención, afecto, aprendizaje, pertenencias, límites y estructuras. Eso es lo que implica una paternidad. Para ser un buen padre debemos tener la capacidad de dar lo que nos negaron, y para darlo debe estar en nosotros. Por eso no nos sorprende estar tan heridos y tener tantas necesidades no resueltas. Nuestros padres no estaban preparados para una paternidad amorosa y responsable. Fueron bien intencionados, pero ignorantes en general. Permiso sanador, permiso para inspirarnos y tener confianza. Cuando elegimos sanar nuestras heridas, elegimos darnos lo que nos fue negado en el proceso amoroso, paciente, constante y determinante. Es normal que no nos salga siempre, que nos frustremos, porque caemos en los mismos patrones, porque luchar contra lo que hemos sido en la verdadera batalla. Pero eso, pocos lo logran, pocos se sostienen en el camino. Es importante inspirarnos, recordar una y otra vez lo que anhelamos, tener fe en nosotros, paciencia y una dosis de voluntad. Como verás, no es fácil, no se resuelve de la noche a la mañana, pero así se construye una vida más plena y verdadera que no cambiarás para nada. La palabra clave para esta herida es derecho a ser niño, a tener los valores de un niño: flexibilidad, capacidad de asombro, juego, alegría, disfrute, libertad, derecho a aprender, derecho a equivocarse, protección y afecto. El permiso sanador es: no tienes que ser bueno siempre. El veneno y antídoto para sanar la herida. El veneno de tu personalidad. Competir y compararte. Autoexigencia rígida. Autoperseguidor. Rigidez. Criticar a los demás. No disfrutar lo que haces. Vivir en el deber. El antídoto de tu personalidad. Permiso a equivocarte. Hacer actividades que disfrutes. Tener espacios con niños y animales, hacer cosas sin plan, ser espontáneo, bailar, cantar, cultivar el arte, permitir las emociones y aprender de ellas, ser respetuosos con tus límites, hacer de la injusticia una forma de cambio sin pelea, ampliar la capacidad de disfrute, equilibrar el deber y el querer. Capítulo 8. Padres, niños. Elegir ser padres es educar, dar y amar sin deuda. Es proteger, dar estructura y crear sentido de pertenencia. Enseñar a nuestros pequeños hijos a amar la vida, a vivirla con nuestro ejemplo. Un hijo no es una invasión. No es para que sirva, cuide o mantenga en la vejez. No es un objeto de propiedad. Es una encomienda de la vida y una oportunidad para crecer y aprender más rápido con todo lo que nos enseña y le enseñamos. Educar a un hijo es estimular lo mejor de él, permitir que lo mejor se exprese y crear las condiciones para que se desarrolle y aprenda, para compartir, dar y recibir lo que la vida tiene para él. Sé que esto es lo que muchos padres queremos ser, una base armoniosa para nuestros hijos, para que nuestros hijos crezcan en amor y aceptación. Este camino es un camino de conciencia y trabajo, sobre todo con nosotros. Es muy difícil educar en amor si no vivimos así.
Si no superamos nuestras carencias como hombres y mujeres, si no sanamos nuestras heridas, es casi imposible no transmitirlas. Padres en crecimiento, hijos en libertad. Para ser un mejor padre debemos ser un mejor adulto. Para ser, como dijo Melanie Klein, padres suficientemente buenos, no perfectos. Nos equivocaremos muchas veces como padre, pero seremos capaces de reconocerlo, aprender y cambiar. Al escribir estas páginas, estoy gestando a Isabela, mi segunda hija. Mi proceso de sanación antes de su llegada ha sido una enorme oportunidad que quiero compartirte. Después de casi 8 años de matrimonio y con una elección muy clara de no querer tener otro hijo, ya tuvimos a Bruno, hijo de mi primer enlace y que mi actual pareja siempre ha acogido como propio. Empezó su anhelo de ser papá. Él había tenido siempre claro que lo suyo no era la paternidad. Incluso intentó hacerse la vasectomía años antes de que despertara esa necesidad. Yo estaba en sintonía perfecta con él, solo queríamos un hijo y ser felices así. Pero las visiones y las necesidades cambian. Hace 2 años mi esposo empezó a cambiar y para mí fue como, ¿de qué me estás hablando? Era una necesidad confrontada que ponía nuestra relación en crisis porque yo no tenía la misma necesidad. Para mí, la elección era muy simple. Te subes a su barco y vas a ese nuevo destino, o te bajas y gracias por lo compartido. Nuestras necesidades cambiaron. Adiós. Y elegí bajarme. Le dije, entiendo tu necesidad. Tienes todo el derecho y lo entiendo. No soy quien para negarte esa oportunidad, pero no es conmigo. Casi le digo, sigue tu camino, que esa ruta ya no es mía. Recuerdo tanto la mirada de amor con la que me dijo, Ana, yo no quiero un hijo de nadie, solo quiero un hijo tuyo. Y si no lo deseas, yo quiero estar contigo y aprenderé a aceptarlo. Llevamos casi 8 años de un matrimonio muy feliz. Ni siquiera estábamos en crisis matrimonial. Disfrutamos mucho la presencia de otro y crecimos muchísimo en todos los sentidos juntos. Cuando mi esposo me hablaba de su anhelo de ser padre, supe que era un anhelo de su alma, más que un argumento como estoy listo, maduro, tengo una casa, quiero trascender. ¿Quién me va a cuidar de viejito? Nada. Yo veía una necesidad de vivir un amor y un vínculo con un hijo compartido con quien amas. Mirar en los ojos de una persona a la que amas un anhelo tal y saber que está en tus manos llenarlo es muy difícil. Víctor había jugado un papel impecable con mi hijo Bruno, sin ser su papá biológico. Es un padre en muchos sentidos para mi hijo. Yo no podía con la idea de verlo envejecer sin tener esa oportunidad. Lo sabía, porque yo tengo un hijo y ese amor es único. El amor que le tengo a mi propia duda presente todo el tiempo, de si debía o no ser mamá por segunda vez, y ver qué había detrás de esta decisión. ¿Era un verdadero querer? ¿Era miedo? ¿Había algo en mi maternidad que debía sanar? Intensa como soy, decidí descubrirlo y trabajar en terapia. La vida es sabia y generosa cuando eliges seguir su llamado. Elegí entrar al bosque interior y la vida me puso las condiciones que ni imaginé para mover mucho dolor que jamás pensé que tenía. Empecé a mover cosas importantes en terapia y abrí capítulos de mi maternidad, de la relación con mi madre. La prueba que la vida me tenía preparada fue lo que en verdad me llevó al inframundo de mi dolor. Viví una traición con una persona que consideraba una autoridad en mi vida y en quien confiaba. Fue el gran quiebre que jamás esperé y eso abrió la herida que necesitaba tocar en otro nivel y que de no vivir esa traición jamás hubiera ido tan profundo. Eso me llevó a mi madre y a mi maternidad a un nivel que no hubiera llegado si la vida no me daba un empujón. Se abrió la caja de Pandora. El último año fue de liberar dolor, sentir la carencia afectiva, trabajar en otro nivel con mi madre, perdonarme. Lo pienso y siento que tiré kilos de dolor de una capa muy profunda, a la que no era fácil llegar. Hoy sé que esa traición tan dolorosa fue una oportunidad para mí. A veces nos cuesta trabajo ver en los dolores del presente la sanación del pasado.
Mi trabajo personal se cerró eligiendo con toda mi alma darme una nueva oportunidad con la maternidad. Después de elegirlo, quedé embarazada de Isabela. Esta bella y sanadora aventura se completó de manera mágica con la llegada de una niña, en la que me veré, a la que podré enseñarle cómo siente una mujer, cómo ama, cómo ser mujer es un honor. Así lo vivo yo ahora. Es la enorme oportunidad que nos da un hijo, ser los padres que tanto anhelamos tener. La vida me dio un regalo y yo estaba a punto de negarlo por miedo. Nunca imaginé que había tanto para mí en esta necesidad de mi esposo. Lo que estábamos viviendo hoy es tan profundo, tan lleno de amor. Recibir a una niña tan elegida me ha sanado a mi propia llegada a este mundo, donde las condiciones de mi madre eran tan distintas. Me siento agradecida con la vida, con mi alma, con mi complicidad, y amo lo que tengo de mi esposo, que me hizo subirme al barco e ir hacia un nuevo camino que tenía sanación y crecimiento. Mientras escribo estas líneas, estoy en mi semana 37. Esta aventura ya empezó y continúa. Uno nunca termina de sanar, aprender y crecer. Ser padres es una de las pruebas más ricas y complejas. Si escogiéramos con un poco más de conciencia, nos daríamos cuenta de que nuestros hijos son un espejo impresionante de nuestra luz y nuestra sombra. Nos hace falta mirar la paternidad con adultez y responsabilidad, entendiendo que para que tus hijos sean felices, tú debes ser feliz como persona y dejar de vaciar tantas carencias en alguien que vino a aprender de ti y no a salvarte de nada. Padre-niño. Un padre-niño es una persona que tiene características afectivas y muchas heridas en su interior. Juega el papel de padre sin saber dar. Quiere ser ejemplo, pero no acompañar. Más bien, demanda. Utiliza a sus hijos como proyección de sus asuntos no resueltos o como una oportunidad de tener poder y manipular. Con ellos desquita sus emociones, sus enojos, sus dolores o justifica todas sus carencias e incapacidades. Describiré 7 tipos de padres niños con base de heridas de la infancia. ¿Cómo se vive una paternidad cuando estás herido? ¿Qué tipo de actitudes perpetúan el dolor y cómo dejar de transmitirlo? Recuerda que un padre incondicional o un padre ausente son carencias que afectan igual el desarrollo de un hijo. Un padre adulto está en punto medio. Por eso lo describiré al final. Padre, niño, rechazo. Suelen estar en su propio mundo, son silenciosos, aislados y le cuesta mucho trabajo mostrar su afecto y generar unión familiar. Tienen trabajos en solitario, como músicos, escritores o cualquier otro tipo de desborde. Casi siempre convive con poca gente, aunque también podrían ser muy extrovertidos, pero sin verdades relacionadas íntimas. Son pocos afectuosos, pero pueden tratar a sus hijos como amigos. Establecen una autoridad débil y ausente. Son pocos íntimos en la comunicación con sus hijos. Podrían consumir alcohol, droga o cualquier otro medio para evadirse. Un padre o una madre con esta herida suele rechazar a alguno de sus hijos del mismo sexo, con el que se identifica. Casi siempre son los primogénitos, pero puede ser cualquiera de su mismo sexo. Cuando ve a ese hijo, teme que sea igual a él y lo rechaza, lo regaña y le exige. Cuando entiende por qué, lo desespera y lo saca de quicio. Es una forma de proyección hacia su propio niño en el rechazo de su propio padre. Su incapacidad de ser cercano, expresar lo que siente, ser íntimo, así como su hábito de aislarse y su frialdad, transmiten a su hijo rechazo y falta de pertenencia. Si ambos padres tienen esta herida, la situación se agudiza, porque no hay quien establezca un equilibrio. Cada quien está en sus asuntos, nunca hay espacios familiares. Parece que todos son roamings y nadie cohesiona a la familia. Los padres niños con esta herida no han superado su infancia al perpetuar la misma dinámica de aislamiento con sus hijos. La metafóricamente padre aire están, pero sin tocar tierra, sin impactar. Su presencia es débil, lo que genera incertidumbre, falta de identidad y arraigo en sus hijos, quienes después podrían repetir la dinámica con los suyos.
Una madre depresiva, un padre adicto o enfermo, un padre solitario, poco expresivo, pueden ser patrones de un padre niño de rechazo. Si eres padre-madre en rechazo, aprender a acercarte a tus hijos y comunicarte con ellos de manera afectuosa. Ellos son una oportunidad de sanar el rechazo vivido. En la medida que seas capaz de vencer tus defensas y acercarte a ellos con una presencia cercana. Recuerda que la calidez, la capacidad de hacerte presente, de darte el derecho a decir lo que piensas, de validar tu autoridad, es un camino importante de sanación para ti y tus hijos, que necesitan una figura paterna presente. Eres importante para su formación. Tu presencia puede darles mucho. Será muy sanador acercarte y aprender que no hay nada que temer cuando das afecto. No seas rechazado. Tienes mucho que dar. Confía en tu fuerza y date importancia. Si eres hijo de un padre de rechazo, valida su presencia, respeta su autoridad y dale un espacio, sobre todo interno, como tu padre o tu madre. Su ausencia, su incapacidad de hacerse presente y huir puede dolerte mucho. Aprende a reconocer que es un recurso que le fue útil para no sentirse rechazado. Algo en su historia que quizás no conoces lo hizo anularse y huir. O simplemente es parte de una cadena de rechazo generacional, no sanado en tu familia. Observa si todos presentaran las características físicas de rechazo. Cuerpo delgado, piel pegada al cuerpo, hombros y caderas angostas, pecho hundido. Estas son las características de una cadena de rechazo generacional. Entiende que conforme tú dejas de rechazarlo o de verlo con poco respeto, esa cadena sanará. Difícilmente tu padre modificará su manera de ver la vida. Quizás haya encontrado una manera segura y cómoda de estar mediante la disociación que vive en la realidad y su propio mundo. Honra a tu padre o madre, honra tu femineidad o masculinidad, respeta y perdona sus elecciones y toma tus propias decisiones para sanar esta herida y dejar de reproducirla, creando un vínculo de aceptación y confianza en tu fuerza y manifestándola en lo que haces. Padre-niño, abandono. Los padres que no trabajan esta herida son muy dependientes y tóxicos. Utilizan a sus hijos para llenar vacíos afectivos, como si fueran sus salvadores. Su justificación de una falta de vida propia, su mayor sentido en la vida. Son muy simbióticos, muy apegados a sus hijos y los crían dependientes. Hijos que no se sienten capaces de autonomía porque los padres niños en abandono han cortado sus alas, para que nunca se vayan de su lado. Una parte de ellos cree que no puede vivir sin ellos. Piensan que el amor es ser incondicional y justifican toda su vida con sus hijos. Cuando son niños, los chantajean, los victimizan con ellos, los utilizan para descargar sus problemas. Son niños demandantes que abusan emocionalmente de sus hijos, chantajeándolos, victimizándose, culpándolos por su falta de adultez. Es un amor muy confuso para un hijo, porque siente que sus padres lo han mutilado y tienen el deber de pagar esa mutilación. Es el típico ejemplo del hijo que siente que su madre ha sufrido tanto por sacarlo adelante que una idolatría malsana o insectuosa. Es una deuda que construyó el niño ante la culpa de un padre o una madre incapaz de ser feliz. No saben poner límites, pueden tener hijos que los manipulan, justifican toda su existencia por sus hijos. Ellos son, como en sus relaciones de pareja, dependientes, pero responsables, víctimas, pero en rol de padres. Incluso, muchos con esta herida tienen dinámica de amor tóxico con sus hijos, donde vacían toda su necesidad. Los padres niños de abandono son incondicionales, utilizan a sus hijos para sentirse amados, escuchados. Son padres que, a la larga, asfixian, porque generan un lazo que ata y no un vínculo de amor y libertad. Un hijo con padre niño en abandono puede convertirse en alguien muy rescatador, porque sintió el victimismo y la incapacidad de sus padres para hacerse cargo de ellos mismos y él elige rescatarlos. Todo depende de las elecciones que hizo con base de su temperamento. Hay quienes eligen correr lejos de esos padres tóxicos o ser siempre niños rescatados por ellos.
Siempre elegimos aunque tengan 3 años con base de lo que no es propio, por nuestro temperamento y necesidad en ese momento. Un padre niño en abandono debe hacerse cargo de su persona, respetar profundamente la individualidad de sus hijos, tener una vida propia para dejar de justificarse con sus hijos. Eso los carga con una deuda que no le corresponde pagar. Tienen que ser muy cuidadosos al llenar sus vacíos para no perderse en la paternidad como una fuga de sí. Un hijo con un padre niño en abandono debe poner límites, tener una sana distancia entre él y sus padres, entregar la factura de lo que le heredaron desde la infancia por todo lo que sus padres sufrieron y hicieron por él. Esa factura no la debe pagar. Los padres eran adultos cuando lo tuvieron y todo lo eligieron. Siempre hay muchas responsabilidades de vivir esas cosas. Ellos eligieron de una manera que tú no tienes ninguna culpa. Eres libre. Cuando ambos padres tienen esa herida, la codependencia es mucho más fuerte. Se forma una familia muégano, como la llamamos, sin límite, sin respeto. Todos son como niños llenos de conflictos y peleas entre ellos. Todos tienen derecho de opinar sobre la vida de todos. Incluso suelen vivir juntos, uno cerca de la casa del otro y todos dentro de la misma. En nuestra cultura mexicana, cuando uno pasa de los 20 años, debería vivir solo, salir de casa y buscar una individualidad que es casi imposible cuando vives con tus padres. Es muy común que los padres en abandono no fomenten esta necesidad en sus hijos. Es más fácil que digan: ¿a dónde vas a ir, mi hijo? Que no te quieren más que aquí. ¿Para qué sufrir viviendo solo? Y crían gordolfos gelatinos, como el personaje de Los Polivoces. Otros niños creen que todo lo merecen y a los 30 años sus padres pagan sus gastos. Los despiertan para ir a trabajar y les pagan las vacaciones familiares porque ellos son los hijos. ¡Qué cosa! ¡Qué difícil vivir con una dependencia de ese tamaño que limita tanto tu poder! Así como demandan a sus padres, tienen un supuesto derecho con las parejas. Este tipo de paternidad es muy común entre los mexicanos. Tenemos conceptos distorsionados del amor y terminamos asfixiando y cortando las alas a los que amamos por nuestra propia incapacidad de ser libres. Esto se arregla con una vida propia, una posición adulta y respeto a la autonomía de tus hijos. Este tipo de amor no es amor, es necesidad. Constrúyete una vida interesante antes de ser padre, para que tengas algo propio y no uses a tus hijos como una fuga de tu incapacidad de ser tú, y dejemos de enfermar generaciones cortándole las alas. Padre niño, humillación. Esta paternidad tiene muchos tintes de abandono, porque son heridas hermanas. De tal forma, es probable que las personas presenten varias de las actitudes nombradas en la paternidad abandono, y otras que cito a continuación. Son padres muy complacientes, rescatadores de hijos, suelen cargar sus problemas y responsabilidades, cuidarlos, darles dinero para pagar la colegiatura de sus nietos, aunque se endeuden. Son padres con mucha vergüenza y para cubrirla protegen a sus hijos. Una madre de su humillación será muy controladora en la apariencia de sus hijos. Como se visten, le encanta hablar bien de ellos y presumirlos con todos. Muestra su afecto mediante la comida. Son grandes cocineras y casi siempre tienen sobrepeso. Suelen tener una relación de pareja con esposos en herida de rechazo y con poca autoridad. Ellas abarcan y resuelven todo, nulificando la autoridad y la presencia masculina. Es diferente a la mujer en abandono, porque su pareja es muy importante y tiene mucho apego por ella y la necesita. En el caso de humillación, la pareja es como un hijo más a quien cuida y protege como niño. La herida de humillación es más común en mujeres, pero esto podría ser también la manera de ejercer la autoridad de muchos padres que viven en humillación. La condición de rescate y su sentimiento de culpa con sus hijos en lo más fuerte de su paternidad. Carga a sus hijos, siente que siempre son su responsabilidad, aunque tengan 30 años. Se preocupa si sale de vacaciones y sus hijos no, si ya comieron, si tienen dinero para ir de viaje, todo lo conveniente a una carga. Desde la culpa van resolviendo la vida de sus hijos, su falta de libertad e individualidad
la hace castigarse de no permitirse ser libre. Cuando sus hijos son niños, es afectuosa, protectora y muy nutridora, pero poco libre. Siempre está preocupada por alguien, rescatando a sus padres, hermanos, amigos, etc. Nunca transmiten paz y bienestar. Descargan mucha de su carga de vida por medio de la comida. Son gruesas porque necesitan un cuerpo que les permita resistir la carga. Si eres una madre en humillación, date el derecho de ser libre, elegir responsabilidades, darle el derecho a tus hijos de crecer y resolver sus vidas. No ayudes si no te lo piden. Y si te lo piden, piensa y reflexiona si en verdad es algo que tu hijo no puede o debe hacer por sí mismo. Tus hijos son prestados, déjalos ir y sé libre para mirar por ti, escucharte y dejar de cargar tantas cadenas que te hacen esclava de tus culpas. No debes nada a nadie. Si eres hijo con madre o padre de humillación, aprende a ser autónomo. No hagas que tus padres te revuelvan todo. Ellos lo harán, pero nadie le hace bien, pues tú no crees y ellos te siguen cargando. Una madre en humillación necesita ser libre, dejar de cargar. Un hijo capaz de hacerse cargo de sí le viene muy bien. Solo es cuestión de que ella elija si encuentra nuevos hijos necesitados o si le das la oportunidad de no resolver la vida de los demás. Padre-niño, traición. Son fuertes, con mucha autoridad, muy controladores y altas expectativas respecto a sus hijos. Los crían desconfiados, suelen tener un diálogo paranoico cuando creen que no hay que confiar en nadie. Están muy presentes en la vida de sus hijos para controlarla mejor. Generan una relación de idolatría de padre porque se muestran saberlo todo. Siempre tienen la razón. Entonces sus hijos desplazan la propia capacidad de darse cuenta para seguir la de su poderoso padre que nunca se equivoca. Son papás que dan mucha seguridad. Parece que siempre tienen el control, son responsables y buenos generando estabilidad económica. Le gusta que sus hijos sean fuertes y exitosos. Si no cumplen sus deseos, nunca se sentirán aprobados. El problema de esa paternidad es el sentimiento de incapacidad que genera en sus hijos. Es un padre que va tan rápido, piensa tan rápido, está siempre pensando 2 o 3 jugadas después y sin duda atropella a sus hijos, que no tienen esa misma necesidad de control. Una madre controladora le dice a sus hijos lo que debe hacer y esto puede ser bastante cierto e inteligente, pero no le da la oportunidad de descubrirlo. Esto crea enojo en sus hijos y se sienten invadidos por ella. Algunos adoptan estas mismas actitudes para defenderse de ella. Se vuelven controladores, estrategas para que su padre controlador no los agarre en curva. Esto establece una relación de competencia y de defensa entre padre e hijo. Otra típica posición en los hijos es la del pasivo. ¿Para qué me esfuerzo si mi padre me dirá cómo? Y anulan su propia capacidad generadora. Se vuelven hijos incapaces de tener una vida activa y propositiva. Esto frustra enormemente al padre controlador. No se da cuenta de que esa pasividad la ha construido él, al no dar espacio para que sus hijos crezcan independientes. Es muy común ver a los padres muy fuertes, emprendedores, líderes y generadores que tienen hijos grises y pasivos. Algo faltó para incentivar a sus hijos a producir su propia vida. Creo que mucho de esto tiene que ver con la falta de respeto a lo que en sus hijos la incapacidad de ver respeta su individualidad. También las altas expectativas y el rechazo que transmiten cuando no eres tan brillante ni tan inteligente como ellos. Además de resolutivos y controladores con la vida de todos. Todo esto genera un atropellamiento de los hijos que pueden ser muy dolorosos. Si eres padre en traición, aprende a respetar los ritmos y manera de tus hijos. Conócelos y permíteles ser más allá de lo que esperas. Deja de ver al hijo que tienes en tu cabeza y ve al que está enfrente de ti con sus propias necesidades, su visión del mundo, su derecho de equivocarse y fracasar,
de ir a un ritmo diferente al tuyo y conoce lo que sí hay en él. Aprende a confiar en él y en su fuerza. En lo que aprendes a través de él no es igual a ti. Su historia es diferente. No intentes evitarle dolores. Él tiene derecho de aprender por medio del dolor sus propias lecciones. Eso te ha formado a ti. Quizás no tuviste quien te evitara muchas decepciones, pero eso también es un tesoro. Lo que hoy te ha llevado a ser lo que eres. No le evites ese tesoro a tus hijos y dales espacio de elegir el camino con la libertad de lo que seguirán amando. Deja la filosofía unitaria de si no es conmigo, va contra mí. Eso puede dejarte solo. No siempre tienes la razón. A veces la tuya no es la razón de los otros, simplemente no es lo que tu hijo necesita. Dales libertad y confianza de encontrar sus propias vías para producir su vida. Que sepan que pueden volar y tú lo respaldas sin control y sin expectativas neuróticas. Ofrece el espacio para asumir las consecuencias de sus elecciones. Si tienes un padre niño en traición o controlador, no intentes llenar sus expectativas. Eso te hará esclavo y un día se enojará mucho contigo. Aprende a seguir tus propias intuiciones y a tener una sana distancia entre tú y tu padre controlador. Aprende a conocer su historia y a lo que lo ha llevado a una posición de tanto control. Tiene miedo de que vivas las cosas que él vivió y quiere ahorrarte el camino. Pero no se lo permitas de ninguna manera. Si das espacio para su control, eso crecerá. Límites, autonomía y confianza en tus percepciones es tu camino. No puedes pedir respeto si depende de ellos. No puedes pedir que dejen de controlar tu vida si vives en su casa o a los 30. No puedes pedir que confíen en ti si tú no lo haces contigo y todo el tiempo transmites que estás fuera de control. Al perdonar a tu padre controlador, generarás control en tu propia vida, pues cuando nos enojamos con lo que un padre es, lo rechazamos en nosotros. O sea, cuando te enoja tu madre superorganizada, de alguna forma rechazas el orden en ti, ya que la representa. Al reconciliarte con la manera en que tu padre o madre han enfrentado la vida, activarás tu propia capacidad de controlar la tuya. La mayoría de los padres no son conscientes del daño que hacen a sus hijos. El gran enemigo se llama ignorancia. Padre niño, injusticia. Un padre niño con esta herida es muy duro, severo, frío y exigente. Son papás muy estructurados y rígidos en sus visiones. Buscan que su hijo tenga actitudes de adulto, mostrando habilidad para leer o hacer cosas que no le corresponden. Una mamá con esta herida te hará sentir sin permiso para ensuciarte, equivocarte, divertirte. Su posición siempre es de trata de hacer más. Era tu obligación, lo hubieras hecho mejor, a tu hermano le salió mejor, etc. Son papás no afectuosos, les cuesta ser cálidos y empáticos. Sienten que deben educar a sus hijos de manera dura para que sean gente de bien. Actúan en nombre del amor y creen que sus golpes o regaños son para el bien de sus hijos. Cuando sus hijos se equivocan o sacan malas calificaciones, los rechazan, condicionan su amor a sus actos. Es crítico, perfeccionista, extremista, moralista, alecciona y todo parece una cátedra de valores. Les gusta leer y pueden ser culto. Utilizan sus conocimientos para sentirse mejor que los demás, incluso más justo que los otros. Es un padre que en el fondo quiere lo mejor para su hijo, pero no tiene capacidad de decírselo. No sabe cómo expresar su afecto, por eso lo educa, lo regaña, lo hace ser un ser perfecto, porque cree que así le hace un bien. Le gustan los hijos competitivos, como es él siempre, en una posición de trata de hacer más, da el 100%. Un hijo formado con este sistema casi militar puede tomar dos caminos, o lo sigue al pie de la letra, o se hace una cadena de gente muy eficaz y exitosa en lo que hace, pero con fuertes conflictos para disfrutar si no desarrolla esa parte negada, o se vuelve en contra de la autoridad y es súper rebelde, desestructurado y con mucho refuerzo de la autoridad. Los padres niños en rechazo no saben disfrutar, todo es deber, todo es una búsqueda de ser bueno y hacer lo correcto. Son perseguidores. Esto impide a un niño el derecho de ser.
Cuando crece, se hace un niño perpetuo por ser lo que su papá no le permitió, o se vuelve igual, incapaz de sentir alegría y con derecho de no ser siempre bueno. Si tú eres un padre niño en injusticia, recuerda que no todo es deber, que si te permites disfrutar con tus hijos ser niño, podrás encontrar el camino de sanación muy poderoso. No existe la perfección. Tus hijos tienen derecho a ser niños, a elegir lo que quieren vivir. Acércate a ellos y conoce en verdad quiénes son. ¿Qué tanto conoces a tus hijos? ¿Estás casado con todas tus expectativas o con lo que hiciste cuando tenías su edad? Si cuando tenías su edad ya te parabas de cabeza, era porque lo necesitabas, porque lo elegiste, porque te lo demandaron para ser amado. Pero ¿por qué tendrían tus hijos que hacer lo mismo? ¿No te parece que puedes darle la oportunidad de elegir? Puedes ser soporte, ejemplo, inspiración, pero no condiciones tu amor, si no son lo que tú crees que deben ser. Aprende a reír con ellos, a jugar con ellos, a darte espacio de disfrute y cultivar tus emociones por medio del afecto y la inocencia que despierta un hijo. Regula tu disciplina, aprende a ser flexible, respeta lo que ellos son y deja de esperar de manera neurótica lo que deben ser. Si tú eres hijo de un padre en injusticia, aprende a no engancharte con su rigidez. No intentes complacerlo en todo. Construye una identidad propia y perdona la rigidez y la incapacidad de ser espontáneo y flexible. Tu padre no es una mala persona, no te odia, no lo hace para lastimarte o herirte. Lo hace porque es la única forma que conoce para decirte que te ama y le importas. Evita enojarte con lo que él es. Mejor aprende lo que creas que te funciona, lo que puede servirte, y acepta que este padre te ha enseñado muchas cosas útiles y buenas, quizás no del modo adecuado, pero valora lo que ha desarrollado a través de su educación. Aprende a ponerle límites, pero no como si fuera su padre. Sé un adulto, no discutas y deja claro lo que quieres. No juegues a ser su padre que lo elecciona, ni a ser un niño dolido por su injusticia. Dile cómo te hace sentir, pero de manera adulta, o sea, mostrando una actitud responsable ante lo que pasa, dando tu punto de vista y respeto por su manera de ver las cosas. Recuerda que todo depende de qué tanto esté activo el padre niño. No siempre está presente esa máscara y puede ser más espontáneo. Cuando su herida está abierta, es difícil decirle lo que te pasa, porque lo traduce como una demanda, un reclamo o un señalamiento de su error, y esto los pone a la defensiva. También cuenta la edad, pero recuerda que, en general, en esta herida hay mucha rigidez. Creo que a veces hay que renunciar a la necesidad de recibir afecto de estos padres y la aprobación que tanto falta hizo. Hoy que eres adulto, puedes llenar esa carencia. Recuerda que él no sabe darlo, pero no es personal. Toda la gente con la que proyectes una sana autoridad y admiración, por ejemplo, un jefe, un terapeuta, un entrenador, un doctor, pueden ser relaciones que llenen una parte de tu necesidad de acompañamiento y relación, o sea, con una autoridad que te sea sana y consciente. En todas las heridas, cuando la máscara padre-niño aparece, todos estos comportamientos se activan. No tenemos la máscara activa siempre. Seguro que si eres padre y te identifica con algunas de estas heridas, sabrás cuándo sientes estos comportamientos con tus hijos y cuándo no. Todo depende de qué tanto ha manifestado el verdadero yo. Cuando el verdadero yo gana terreno, la máscara de dolor está menos activa y menos tiempo. Llenar tus necesidades con padres-niños heridos es casi imposible. No olvides que si esta máscara está activa mucho tiempo o una gran parte de su personalidad, en realidad ellos son niños necesitados, más que padres capaces de dar. Hay que aceptar cuando el árbol da limón y no esperar naranjas. Construye otras relaciones sanas que otorguen afecto, protección y aprobación. Podemos llenar nuestras necesidades afectivas con otras personas, pero recuerda siempre que debe ser desde el adulto y no desde el niño herido. Esto puede ser otra decepción, otra forma de abuso o abandono. Elegirlo desde el adulto te hará responsable para construir una relación, entendiendo que no es demandar lo que tus padres no te dieron o sentir que ellos deben dar afecto porque tú ya los elegiste.
En realidad, el propósito es disfrutar conscientemente el nuevo modelo de autoridad o una relación de protección y acercarte sin expectativas rígidas a una relación basada en el respeto y la admiración por el otro. No busques padres en tu relación actual que paguen la factura de los tuyos. Sé muy consciente de tus proyectos para dejar de repetir el rechazo y el abandono. Recuerda que si lo buscas desde el niño necesitado o enojado, la historia se repetirá. Si buscas construir una relación como un adulto responsable de tus necesidades y actos, puede ser una relación súper sanadora. La diferencia está en la conciencia y en el adulto. La posición máscara de dolor, verdadero yo, se intercambia. De pronto, estamos desde el padre niño herido y de pronto desde el padre adulto. Para reforzar los comportamientos del padre adulto, desde la actitud consciente y la elección, desglosaré una serie de actitudes y modos de ser y de pensar de un padre adulto que te servirán para elegir mejores actitudes, cuando sientas que el padre niño toma el control de la situación. Padre adulto. El padre adulto, primero que nada, es responsable de él. Se conoce, sabe sus vicios y defensa, conoce sus máscaras y es capaz de darse cuenta cuando actúa su máscara de dolor. Es responsable de su manera de pensar, de responder emocionalmente ante la circunstancia. No evade su responsabilidad ni culpa a los demás por su manera de sentir y actuar. Es consciente de lo que hace, responde ante eso. Un padre adulto se equivoca, pero aprende de sus errores. Es capaz de reconocerlos y hablar con sus hijos para pedir disculpas. Entiende que con eso no pierde autoridad. Al contrario, enseña la manera de asumir un error, ya que seguro ellos también lo cometerán. No se la pasa pidiendo disculpas. Aprende, se hace responsable y se compromete consigo para dejar de hacerlo. Un padre adulto educa con el ejemplo y eso desea enseñar a sus hijos. No miente si no quiere hijos mentirosos. No critica a los demás si no quiere hijos que lo hagan. Paga sus deudas, disfruta la vida. Trata de ser todo ese bien que desea en sus hijos, porque ahora ya sabe que es observado todo el tiempo y está mostrando un modelo a cada instante. Es una persona que se respeta, no está peleado con lo que es ni rechaza su cuerpo, su forma de sentir o de ser. Busca estar en paz con lo que es y trabajar con lo que no le gusta. Sabe lo que no le gusta, incluso puede compartirlo con sus hijos cuando son más grandes. Puede ser un canal de comunicación, pero siempre desde el respeto y la autoaceptación. Es una persona capaz de dar, es generosa y sabe ver las necesidades de los demás sin olvidar las propias. El padre adulto entiende que la manera de hacer feliz a sus hijos es siendo feliz como persona y teniendo una sana relación de pareja. No importa el amor que le des a tus hijos si no se los das a tu pareja, porque eso crea un vacío en ellos. Dar ejemplo de cómo se aprende a ser feliz en pareja, a resolver los conflictos, a construir una comunicación, a vivir un amor compañero, son ejemplos básicos de sus vidas. Un padre adulto no justifica su existencia en sus hijos, tiene una vida que le entusiasma. Sus hijos son parte importante de ella, pero no el todo. Cuando un hijo siente que es todo el mundo afectivo de un padre, termina asfixiándolo y haciéndolo preso de ese afecto. Nada más feliz que tener un padre que llene sus necesidades, que tenga una vida social rica y llena de afectos, suficiente para que sus hijos no estén atados a él. Un padre adulto entiende que todo lo que vive es una elección y no producto de su mala suerte. No es una víctima de la vida, incapaz de cambiar su realidad, o una persona pagando sus culpas. Un padre adulto responde por sus elecciones. Sabe que está donde tiene algo que aprender y cambiarlo cuando lo elija. Deja de quejarse de su realidad y sabe que si sigue en ella es porque obtiene un beneficio, pero si no se mueve, no tiene derecho a quejarse. Educa con base en la libertad y no en la duda. Sabe que educará, amará y dará a sus hijos alas para que vuelen y no atarlos a sus necesidades y vicios. Un hijo sano volará y será agradecido por lo recibido. Agradecerá a dar amor y no a pagar deudas.
Un padre adulto promueve una actitud de independencia y permite a sus hijos asumir su responsabilidad, sus retos. Los deja que se prueben porque confía en su fuerza y sabe que es un aprendizaje fundamental en su formación. No les da todo lo que careció. Un padre niño que da todo lo que no tuvo a su hijo podría caer en un exceso, creando a un hijo sin capacidad de generarlo o que recibe más de lo que merece. Un padre que le da todo lo que no tuvo a su hijo lo hace desde su carencia y su dolor de niño carente, y no desde el amor a su hijo. Un padre adulto regula y sabe que lo más importante es formarlos en una cultura del esfuerzo, de la frustración y de entender el valor de ganarse las cosas. Sabe reconocer, compensar, incentivar, mirando sus capacidades y necesidades. Recuerda que dar de más a tus hijos siempre encubre una culpa, vergüenza o carencia personal y los lleva a una discapacidad muy dolorosa para ti. Un padre adulto es flexible y sabe que sus hijos están en cambio constante. Esta cualidad le permite renovarse, cambiar y adaptarse a la realidad que vive su hijo, muy diferente a la que él vivió. Puede acompañarlo y actuar conforme sus hijos lo necesitan y hablar su mismo lenguaje. Una mentalidad abierta al cambio y una importancia para ser padre adulto. Tiene vida social. Sabe que es importante crear vínculos, espacios de diversión, salir del deber y tener amigos que enriquezcan la vida social, personal y la de sus hijos. Los amigos son una familia elegida. Hacer un buen grupo de buenos amigos complementa la felicidad y crea un modelo de cómo convivir, establecer afectos y relacionarte con alegría. El aislamiento es un reflejo de lo que no está sano en el interior y genera apego a lo que hay. Un padre adulto sabe que la comunicación honesta es el canal más importante de educación y contacto con sus hijos. Lo promueve e incentiva. Sabe escuchar y ser confiable con lo que los hijos le comparten. Promueve una cultura de que los problemas se resuelvan hablando y nunca se hace la vista gorda cuando sabe que algo debe resolverse. Promueve la comunicación, escucha, da espacio y lugar para que esto suceda. Sabe que sus hijos tienen vida y necesidades propias, que irán construyendo un criterio propio y tienen derecho a vivirlo así. Ellos no son una extensión de él, ni le pertenecen. Un padre adulto aprende a reconocer esos criterios y a distinguir la necesidad que su hijo tiene a través de ellos. Un padre adulto se informa, estudia, lee y aprende sobre el arte de ser padre. Sabe que si no se educa, repetirá los modelos de educación que él tuvo, porque son los únicos manuales que hay en el archivo interior. Disfruta tomando cursos, leyendo y adoptando mejores ideas para ser un mejor e informado guía. Nunca piensa que ya lo sabe todo, ni que los hijos se educan por instinto. Es autosuficiente en lo económico y no está todo el tiempo con deudas o padeciendo por dinero. Podemos vivir el día, pero sin quejarnos por dinero, porque esto carga negativamente a un hijo que siente que debe rescatar a su padre de la deuda o la pobreza. Da una imagen de padre frágil, débil y carente, que el niño vive como una carga y una angustia. Un niño no debe estar angustiado por dinero, no lo puede resolver, no le corresponde y cuando te ve preocupado por eso lo vive con angustia. Un padre adulto vive con dignidad sus finanzas y se hace cargo de esa parte sin involucrar a los hijos, echarles en cara algo ni decirles que todo fue por pagar su colegiatura. Eso es terreno del padre adulto y no del hijo. Recuerda que tu permiso de abundancia y paz con el dinero será la referencia de su propia abundancia. ¿Tú quieres hijos abundantes o carentes? El padre adulto construye una relación cercana con sus hijos desde el modelo de la paternidad. Sabe que sus hijos no son sus amigos, ni él su terapeuta, consuelo o consejero. La diferencia de una comunicación abierta entre un amigo y un padre es que el padre sabe todo el tiempo que educa a su hijo y es consciente de la información que le da y que podría ser dañina o no útil para su hijo. O sea, lo cuida, lo mira, no se deja ir con todo sin pensar en quién o qué está del otro lado. Es su hijo y él es una influencia importante.
Nunca es una relación horizontal, es una relación de padre e hijo con un halo de autoridad muy importante que no debemos ignorar. Un padre adulto sabe ser niño libre con sus hijos, sabe que mediante el juego habla el lenguaje con sus hijos en los momentos de risa y diversión, son impactos inolvidables al alma de su hijo. ¿Quién olvida una tarde de bici con su papá? ¿Quién olvida ese día donde se murieron de risa como dos niños? Los momentos de juego son fundamentales y el adulto da espacio al niño libre que hay en nuestro interior para que se divierta con nuestros hijos de manera sana y libre. Esto le hace ganar complicidad y autoridad con su hijo. Después del juego, sigue siendo su padre. Para que un hijo obedezca mejor, se debe crear una complicidad y ese vínculo. El padre que no juega con sus hijos nunca habla su lenguaje y no crea complicidad. Los espacios de juego donde ambos disfrutan y ríen como niños son bálsamo para cualquier relación y más para una padre-hijo. Recuerda que no se trata de fingir que te diviertes si juegas con tu hijo. Debes hacerlo desde tu propio niño libre y darte ese permiso de disfrutar la bella presencia de tu hijo, haciendo algo que te parezca divertido y gozoso. Si te diviertes y lo disfrutas, tu hijo lo hará de manera natural. Un lenguaje de juego en común será sanador para ambos. En resumen, un padre adulto es una persona viva, consciente, responsable, que sabe que está presente en la vida aprendiendo, creciendo, respondiendo con actitud los retos de ser padre. Lo más importante de un padre adulto es conocer sus características y no interponerlas a sus hijos. Conoce su máscara, sus heridas y trabaja generosamente para no castigar a sus hijos con ese dolor. No transmite el dolor ni se permite lastimar a sus hijos con su propio dolor. Créeme que es más un tema de conciencia y elección de todos los días, no de perfección. Es más fácil cuando elegimos que lo que somos no lo cargarán nuestros hijos desde el amor y el respeto por ellos. Cuando sabemos quiénes somos y somos conscientes en el aquí y en el ahora de no lanzar nuestra sombra, nuestro lado carente y doloroso, entonces vemos claro a nuestros hijos. Le damos la posibilidad de crecer con menos máscaras, dolores y defensas, más capaces de vivir esta vida que no es fácil para nadie. Es un reto vivir una vida despiertos, sin pasarle a nuestros hijos nuestras carencias. Es un reto perdonarnos cuando nos equivocamos. La vida no es fácil, insisto, pero estamos en ella, hay que aprender a vivirla. También tiene cosas maravillosas que nos llenan de emoción. Nada como la vida para sentir el amor por un hijo, la ternura inmensa de qué depende de ti, la alegría de ver que se convierte en un hombre feliz, con su propio criterio, dispuesto a vivir. La vida tiene una dualidad muy grande, de pronto es extraordinaria y bellísima y de pronto carente y atemorizante. Eso somos. Venimos a esta vida a ser felices, no creo. Venimos a vivirla con todo lo que implica, a aprender, caernos, sentir dolor, perder lo que amamos, ganar, frustrarnos, equivocarnos, disfrutar, llorar, cerrarnos y volver a confiar, odiar y amar la vida. No creo que vinimos únicamente a ser felices, la vida tiene mucho más que eso. Mejor aceptemos la vida como es y vivámosla con mejores herramientas. Dejemos de lado la neurótica pretensión de querer siempre ser felices y adoptemos una filosofía de aceptar lo que hay, con la esperanza de cambiarlo y salir de las expectativas aprendiendo. Que un dolor nunca se vaya sin elección y podamos ser mejor ejemplo para nuestros hijos y los que nos rodean. Esto se construye en la acción, el discurso se lo lleva el viento.